Las agnosis. Primeramente debemos entender que la forma en la que nosotros reconocemos y procesamos la información no es únicamente sensorial, sino también nóxica. Esos estímulos físicos los reconocemos de una forma fragmentada y es gracias a este proceso nóxico que los integramos y le podemos dar un significado. La agnosia es la pérdida de esta función cerebral superior para asociar los canales sensoriales requeridos. Pero las agnosias no se producen por déficits sensoriales, están causadas por la lesión en las áreas asociativas del corte cerebral, frecuentemente como consecuencia de accidentes vasculares, por ejemplo una isquemia o una hemorragia. Lissauer, a finales del siglo XIX, estableció la primera clasificación de agnosias en dos modelos: aperceptivas, como esa primera fase de procesamiento sensorial para identificar las características físicas de los estímulos, y las asociativas, como ese proceso que nos permite establecer una asociación entre las características físicas recogidas desde los receptores sensoriales e integrándolos para atribuirles un significado. La agnosia visual corresponde a un trastorno perceptivo que se produce como consecuencia de una lesión en el tejido cerebral, lo que afecta la capacidad de reconocer e interpretar objetos visualmente, incluso cuando la función visual básica está intacta. Las personas que lo experimentan pueden ver objetos y escenas, pero son incapaces de comprender su significado o identificar características básicas como lo son líneas, colores o formas. Una de las características básicas es que anatómicamente la lesión de una agnosia visual no se localizará en la corteza visual primaria, sino en la corteza visual asociativa o en sus conexiones, incluyendo áreas de los lóbulos occipital, parietal y temporal. Dependiendo de la vía principal de procesamiento afectada, podemos hablar del tipo de incapacidad que sufrirá un sujeto. La dorsal, identificada como dónde, la ventral, identificada como qué, agnosias para objetos, está vinculada con la vía ventral y es la incapacidad de reconocer objetos visualmente, lo que dificulta nombrarlos o recordar su significado, aunque se pueda reconocer a través del tacto u otras modalidades. Causada por lesiones occipitales o del cuerpo calloso. Si la lesión se da en el lóbulo occipital derecho, impedirá reconocer visualmente el objeto, y si se da en el occipital izquierdo, afectará la denominación semántica de este. La simultagnosia está vinculada con la vía dorsal, es la incapacidad del sujeto para percibir más de un objeto a la vez, por lo que no puede generar una percepción global de una escena visual compleja. La prosopagnosia es la incapacidad para reconocer rostros. Los pacientes pueden identificar los rasgos individuales del rostro, pero son incapaces de reconocer la cara como perteneciente a un familiar, un amigo o a sí mismo viéndose en un espejo. Agnosia cromática es la incapacidad para identificar colores. Está originada por traumatismos craneoencefálicos o por accidentes vasculares. Acromatopsia o ceguera cortical. Agnosia para los colores. Anomia para los colores. Alesia agnósica. Agnosia para el movimiento. Las agnosias auditivas son aquellas que, como su nombre lo dice, afectan la capacidad para identificar y procesar los estímulos auditivos. Este tipo de agnosia puede dificultar la capacidad para reconocer la música, los sonidos verbales y los sonidos no verbales. Las agnosias somatosensoriales son aquellas que afectan el sentido del tacto, es decir, generan una dificultad en la identificación de las características físicas de algún objeto, y se producen por lesiones en las áreas somestésicas de las zonas parietales posteriores. Las agnosias olfatorias se pueden ver de muchas maneras, ya sea como la disminución o el aumento general del sentido del olfato, la pérdida del olfato solo para algunos olores, la mala percepción de los olores, falta de capacidad para su reconocimiento, una constante sensación de mal olor o incluso como la incapacidad para distinguir los olores aún manteniendo la percepción sensorial de estos. Por último, tenemos las agnosias para las enfermedades. Este tipo de agnosias tiene que ver mucho con el padecimiento de cierto trastorno o cierta incapacidad en el cuerpo, y las personas que lo padecen pueden llegar a no reconocer su enfermedad, a ser incapaz de procesar el dolor que sienten, a tener una percepción distorsionada sobre lo que están padeciendo, entre otros. La semiología de las agnosias puede variar según la ubicación y la naturaleza de la lesión cerebral subyacente, lo que puede afectar la forma en la que se manifiestan los síntomas. Ejemplo, las lesiones en el lóbulo occipital, el cual se encarga del procesamiento visual primario, pueden causar agnosias visuales. Así, una lesión en el área específica de la corteza visual primaria puede resultar en una pérdida completa de la visión en una parte específica del campo visual, esto llamado escotoma, mientras que una lesión en el área adyacente puede provocar dificultades en la percepción de formas o movimientos. Como ya lo dijeron anteriormente, la agnosia dificulta la capacidad de reconocer o identificar objetos, personas, sonidos o olores a pesar de que los sentidos estén intactos. Generalmente, el diagnóstico de una agnosia incluye el historial clínico, en el cual el médico recopila información detallada sobre el paciente, sus síntomas y si ha tenido alguna lesión cerebral previa. Siguiente, se le hace al paciente un examen físico y neurológico para evaluar la función cerebral, los reflejos, la coordinación y la sensibilidad. Luego, una prueba de imagen, como la resonancia magnética o tomografía computarizada, para detectar anomalías en el cerebro. Y por último, una evaluación neuropsicológica. Se realiza pruebas específicas para evaluar las capacidades cognitivas del paciente, incluyendo pruebas de reconocimiento visual, auditivo o olfativo. Agnosias visuales.
Para evaluar estas agnosias se le puede solicitar al sujeto las siguientes tareas. Para la evaluación clínica de las agnosias auditivas se pueden utilizar las siguientes pruebas. Agnosias somatosensoriales. La evaluación del sistema somatosensorial debe realizarse unimanual y bimanualmente mediante la utilización de... La vida cotidiana en una persona con agnosia puede ser desafiante, ya que estas condiciones afectan la capacidad de reconocer e interpretar estímulos sensoriales de manera precisa. Por ejemplo, una persona con agnosia visual puede tener problemas para reconocer caras familiares, leer o identificar objetos cotidianos. Esto puede dificultar actividades como cocinar, vestirse o incluso estar por entornos familiares. En el caso de una agnosia auditiva, la persona puede tener dificultades para reconocer sonidos familiares como el timbre de una puerta o la voz de un ser querido. Esto podría afectar su capacidad para comunicarse efectivamente o para disfrutar plenamente de otros sonidos ambientales.